Hola, muy buenas noches. Bueno, empezamos este 2023 ya retomando toda la actividad de tener conversatorios que sean de mucho interés y de utilidad para todos en general. Hoy vamos a estar hablando del tema de dolor, el dolor crónico y su relación con todo lo que son las emociones. Vamos a estar hablando con la doctora Laura Ricaute. Ya por acá se nos une. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar con todos aquí para este tema tan importante, tan cotidiano que tiene que ver con el dolor, porque pues es una de las cosas que nos inquieta a todos, o porque se sufre, o por el temor a que algún día le suceda a uno, o porque tiene a alguien en su entorno. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar como tus daticos de presentarte para que nuestro público conozca pues todas esas credenciales tuyas que pues, de gran valor y por eso pues nos acompañas hoy porque eres una persona muy idónea para hablar de este tema. Entonces les cuento, la doctora es médica y anestesióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad del Bosque. Actualmente es jefe de la Clínica de Dolor del Hospital Infantil Universitario de San José. Y vamos a estar hablando, bueno, qué es esto de clínica de dolor, del dolor y bueno, todos estos temas que son de gran interés. Primero, pues cuéntanos qué nos Bueno, quisieras primero hablar de quiero ti. darte las gracias por la invitación, porque realmente me parece un tema muy interesante y una oportunidad excelente para compartir contigo, que eres una experta y pues que además tienes una trayectoria muy buena, y con las personas que se conecten y pues entre eso los pacientes. Algo de mí, pues realmente soy especialista en dolor, como mencionaste. Llevo trabajando en esto desde el 2019 que empecé en el hospital como jefe de la clínica del dolor, y he tenido la oportunidad pues de ayudar a bastantes pacientes a mejorar el dolor y pues obviamente como a ver cómo es esta fisiopatología, cómo afecta el dolor en el paciente, y pues esto me ha dado como la oportunidad de abordar al paciente desde diferentes pues puntos para ayudarlo de manera integral. Bueno, muchas gracias por contarnos y es súper interesante porque a veces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo así que un anestesiólogo y además un psiquiatra van a estar hablando de dolor? ¿No hay un especialista para el dolor o cómo es esto? Entonces, claro, hoy existen todos los centros de clínicas de dolor que buscan esta mirada integral de entender todas las perspectivas, todas las causas, todos los manejos y acercamientos que se pueden hacer para el dolor. Y efectivamente, parte de los integrantes de estos equipos en el manejo de dolor, pues están las personas que se forman en clínica de dolor, como tú que lo has hecho desde el punto de vista de anestesia, y también pues en muchos, aparte de otros especialistas, pues también hay personas que trabajan desde el punto de vista de salud mental, porque hay una conexión, es una persona que tiene un tema de estado de ánimo a largo plazo se va a hacer más vulnerable al dolor, a tener un umbral más bajito al dolor y viceversa. Una persona que tiene un dolor crónico, pues también eso le va a terminar afectando el estado del ánimo. Entonces, esta es una de las razones por las que hoy estamos, pues, un anestesiólogo especialista en dolor y un psiquiatra hablando de un tema que yo creo que más de una persona se preguntaba, bueno, pero ¿y esto cómo es que se conecta? Cuéntanos un poco de tu trabajo en la clínica Bueno, de dolor, pues ¿cómo mira, es? tú mencionaste algo muy importante y me parece indispensable resaltarlo. Nosotros en el hospital tenemos una clínica de dolor que atiende pacientes que están hospitalizados y una clínica de dolor que atiende paciente mediante consulta externa. Todo paciente que tiene un dolor de más de 3 meses se clasifica como dolor crónico. Y todo paciente con dolor crónico, de una manera u otra, termina con el ánimo afectado. Entonces, nuestra clínica tiene pues el servicio de dolor que atiende el paciente. Yo soy, digamos que manejo la parte farmacológica e intervencionista del paciente, pero para mí es indispensable hacer un abordaje desde la parte tanto psicológica como psiquiátrica, no porque el paciente, digamos, esté inventando el dolor, o no porque el dolor sea imaginación, o porque esto es digamos que esto es un estigma que tiene el paciente con dolor crónico.
y es que siempre que uno lo envía al psiquiatra piensa que no le estamos creyendo. No, aquí algo muy importante es que nosotros tenemos que hacer el abordaje de manera integral. En la clínica nosotros contamos con el servicio de psiquiatría, que es un psiquiatra que nos acompaña y que nos ayuda como a abordar la parte emocional del paciente, porque como tú bien mencionaste, el paciente con dolor crónico casi siempre, o siempre diría yo, tiene un componente emocional involucrado. A nadie le gusta tener dolor, entonces cuando uno tiene dolor por más de 3 meses, a veces años, uno termina poniéndose triste, de mal genio, teniendo alteración en la calidad de vida, en la convivencia con los demás, en el trabajo. Entonces, esto es una cosa que siempre tiene que ir de la mano. O sea, siento que psiquiatría y dolor es como una pareja que no se puede separar. O sea, en verdad siento que es una combinación indispensable. Nosotros entonces en el hospital tenemos pues obviamente la atención de dolor y cuidados paliativos que está a mi cargo y tenemos un equipo multidisciplinario que nos ayuda a abordar el paciente. Entre esos fisiatría, psiquiatría, psicología, salud ocupacional, servicio social, que también nos ayuda un montón. Y lo que hacemos es atendemos pacientes que vienen hospitalizados y que tienen dolores por diversas razones, o pacientes que vienen por el servicio ambulatorio, que hacen consulta y que pues ya vienen con un tratamiento crónico que les hemos ido modificando, ajustando y que les hacemos seguimiento, obviamente, de manera pues continua. Me gusta mucho lo que dices por dos puntos importantes. Uno, porque con esto le estamos contando a la gente pues que es más frecuente de lo que uno se imagina que las personas requieran un tipo de consulta y un equipo interdisciplinario. Y bueno, claramente resaltar que cuando se en dolor, en cualquier situación en que se necesita pues la intervención desde salud mental es para ayudarnos, para apoyar, es para pensar todos en equipo cómo hacerlo mejor para que esa persona que está sufriendo pues tenga una mejor calidad de vida. O sea, cuando uno opta por trabajar en toda esta área médica, pues uno está pensando en acompañar y ayudar en lo que más se pueda que la persona funcione óptimamente. Claro, cuando se puede curar, cuando se puede quitar el dolor es maravilloso, pero a veces no se quita y a veces hay dolores más de 3 meses y obviamente es una situación que nadie se esperaría, ¿no? Porque todos cuando consultan por cualquier situación, todo el mundo espera que si se va a la cita médica o a un equipo médico, mejor aún, como que se va a encontrar esa solución de que todo se me quita, me curo y se me quita el dolor. Y a veces se logra, pero hay circunstancias donde no se logra. Y es por eso tan importante este trabajo en equipo para que se aprenda pues a manejar esa situación, a convivir con ese dolor, porque efectivamente, como tú lo decías, pues es que más de 3 meses no es un tema fácil. Para trabajar, para la vida familiar, las personas se tornan más irritables, más cansadas, para las perspectivas personales. Entonces es un proceso que requiere toda esta intervención. En tu experiencia, en todo este tema de dolor crónico, ¿cuál es el dolor que más consulta la Yo gente creo desde el punto de que vista el dolor, local? no, yo creo no, digamos que se correlaciona mucho con lo que dice la literatura y es el dolor lumbar. O sea, el dolor de espalda es la causa más frecuente de dolor crónico y yo creo que en Colombia en verdad es la consulta que nos llega muy tarde a la clínica de dolor. Esta es la causa sí o sí más frecuente y a nivel mundial está descrita. Sin embargo, muchas veces el paciente consulta a medicina general, ortopedia, neurocirugía y pues digamos que aquí y en todo el mundo también pasa que llega muy tarde a la clínica del dolor o que ya ha pasado por muchos médicos. Esta, al ser una consulta muy frecuente, también es una consulta o una causa que puede ser multifactorial. O sea, el dolor de espalda puede ser por diversas razones, porque en la columna hay nervio, músculo, hueso, discos intervertebrales, hay mucha cosa. Entonces el dolor puede ser multifactorial y uno no siempre encuentra la causa precisa del dolor. Esto lo menciono porque para uno como paciente a veces es muy importante encontrar la causa exacta del dolor. Y una vez es con el dolor lumbar uno pues no lo encuentra. O sea, la verdad es que a veces uno, el 85% de las veces no sabemos exactamente qué duele en la columna y lo que toca tratar es como tal el síntoma que bien puede ser el dolor o pues diferentes características del dolor. Algo muy importante que acá es que a medida que pasa el tiempo que el paciente tiene dolor, más cosas se le van sumando. Y como bien lo dijiste tú, hay pacientes que tienen
un componente que además puede empeorar el dolor o también puede mejorarlo. Yo pienso que esto a grandes rasgos es el dolor más frecuente y más o menos como puedo explicarlo. Obviamente hay otras causas de dolor que también son muy frecuentes. El dolor oncológico, por ejemplo, también es un componente importante. Los dolores articulares como las artrosis también son importantes, aunque pues obviamente prevalece más en la población adulta, pero es un dolor que se presenta con bastante frecuencia y pues ya hay diferentes partes del cuerpo que pueden presentar dolor por diferentes motivos. Bueno, pues súper clave las estadísticas que nos dan de la cantidad de situaciones de dolor lumbar, pues que es el que uno siempre lee, que es la causa que genera consulta del dolor, que es el lumbar, y que la mayoría de las veces no se encuentra pues la etiología, el sitio específico, cuál es la causa. Muchas personas, como tú decías, se decepcionan porque, venga, si no me encuentra la causa, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo me van a tratar? Y es parte de lo que empieza a generar la angustia de yo necesito tener una respuesta y casi que esa de las cosas que hace que se migre tanto de médico en médico, queriendo encontrar un poco como la causa exacta, pues porque claro, la idea es con esto yo me voy a poder curar y pues es que renunciar a esa opción de estar sin dolor pues Sí. es compleja, ¿no? Eh, Me parece súper clave que las personas sepan que a los que no les han dicho una causa no es porque no les busquen, no es porque no les quieran decir, es porque la mayoría de las veces toca es efectivamente irse a disminuir ese síntoma, así no sea, después de haber explorado y no haber encontrado como esa causa tan específica y que lo mejor pues es seguir como todas esas recomendaciones y no seguir tocando puertas a ver quién me da ese diagnóstico, porque también parte de lo que retrasa estos manejos y las llegadas a las clínicas de dolor es esa urgencia de encontrar la respuesta que creemos que necesitamos, que creemos que nos va a dar tranquilidad y a la larga pues tampoco es que nos dé mucha tranquilidad y no nos va a dar la solución a empezar a disminuir el síntoma porque le estamos retrasando ese manejo. Es muy importante como el conocer que la mayoría de las veces no se identifica esa causa exacta. Habrá otros casos en los que sí, pero por lo menos en ese lumbar pues no lo es tan frecuente. ¿Qué retos enfrentas tú en estos manejos de dolor? ¿Qué es lo que Yo ves creo que más hay difícil? bastantes retos, la verdad. Yo creo que algo muy importante es tratar de explicar al paciente que a veces el diagnóstico o el título de la enfermedad no me va a cambiar el manejo. Por ejemplo, hay un dolor lumbar, el paciente no sabemos, digamos que sí sabemos, podemos decir que tiene una hernia, tiene un dolor que es un tipo corrientazo, pero también tenemos la paciente con fibromialgia, que hoy en día también es una enfermedad muy común y que ha ido en ascenso además. Y la fibromialgia se compone de muchos dolores migratorios que tienen una característica de tipo corrientazo. Y tenemos un paciente diabético con una neuropatía diabética que también el dolor es característico tipo ardor corrientazo. Tengo tres enfermedades distintas, pero el tratamiento puede ser el mismo. Entonces, muchas veces uno trata el síntoma de la enfermedad y no tiene que buscar el título, o sea, no tiene sentido, o pues digamos que no es imprescindible ponerle un título a la enfermedad, porque si el paciente tiene ciertas características de dolor y nos enfocamos en el síntoma y en tratar de mejorar la funcionalidad del paciente y la calidad de vida, a veces no es indispensable ponerle un título. Esto es un reto, explicarlo al paciente y que el paciente acepte hacerlo de esta manera. Además, porque hay muchos dolores que cada quien, o sea, el que lo vive es el que lo sufre. Entonces, muchas veces el paciente pueden salir de los exámenes normales y seguir con dolor. No es que el paciente se esté inventando el dolor, es que le duele por otro tipo de razones y los exámenes pueden ser normales. Ese es un reto importante. Otro es que el componente, digamos, por cada año que se pasa de dolor es más difícil quitar el dolor. Y esto viene muy ligado a que la parte pues, funcional del paciente, mental del paciente, emocional del paciente, pues está afectada. Entonces uno no termina tratando solamente el dolor, sino todo el resto del entorno psicosocial del paciente y ese es un reto que se convierte, pues que es enorme, porque el paciente pues obviamente está desesperado por el dolor, pero hay otras cosas que lo están empeorando. Yo creo que esos son los dos retos más grandes y porque uno tiene que explicarle muy bien al paciente y estamos en un punto en el cual si uno le explica muy bien, el paciente como que tiene la empatía y pues digamos que acepta la explicación, pues es un punto a favor. Pero
yo entiendo que obviamente uno si tiene un dolor crónico, pues uno está desesperado y uno lo que quiere es aliviarse y encontrar la solución. Y por esa razón también es ya a veces difícil em, como llegar a acuerdos con el paciente. Yo, desde mi punto de vista, encontraría como un reto grande No, ese manejo de duelo, ¿no? El duelo de no tener la salud que añade, ¿no? Que uno espera, y más, por ejemplo, en las personas de pronto jóvenes, que la expectativa es, no, pero si yo estoy joven, yo no debería tener nada, no me debería doler nada y no debería tener ningún tipo de discapacidad o de disfunción. Y en las personas que están un poco más mayores, pues digamos como que por qué X o Y persona sí puede tener más funcionalidad y yo no. Entonces este manejo del duelo, de no tener la salud que se espera, y con todo lo que normalmente se vive en un duelo, ¿no? La rabia de por qué me tocó a mí, pero esto no es justo, pero por qué yo tengo que tener tanto rato de dolor, será que esto es un castigo, pero sí será que me han buscado la enfermedad que es, será que sí me están dando el tratamiento que es. Entonces es un duelo, ese proceso de acomodarse a tener un dolor que no es nada fácil. Y tú decías algo muy clave que, pues, que el objetivo puede ser quitar el dolor en algunos casos, pero en otros casos tiene que ver con la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, aceptar que ese sea un objetivo común del equipo y del paciente es todo un proceso y eso es parte de lo que se va trabajando, ¿no? Como en llegar a que se acepte ese objetivo de la funcionalidad, o sea, cómo poder retomar la vida y la perspectiva del proyecto de vida a pesar de que exista un dolor. Ahí el estado de ánimo y la personalidad definitivamente influyen muchísimo, ¿no? Como la forma en que las personas enfrentan la adversidad, la forma en que perciben las situaciones, la forma en que el dolor lo ven como esto ya se quedó así, esto no tiene solución, entonces la vida no tiene sentido, o a pesar de que tengo esto, ¿cómo logro esa calidad de vida? Ese enfoque pues sí va a cambiar mucho también el desarrollo, el resultado, el bienestar y la funcionalidad que pueda tener la persona. Incluso, pues un tema súper importante en el manejo de todo este dolor tiene que ver pues que a veces se requieren medicamentos e incluso cuando usamos los antidepresivos, que lo usamos sí. también en equipo, ¿no? No solamente a veces por el tema de estado de ánimo, sino también como coadyuvantes en el manejo del dolor y a veces eso confunde también un Mira poco a lo los bonito que pacientes. es este tipo de charlas con un, o sea, con un psiquiatra y un especialista en dolor, porque tú tocas un tema divino y es que, por ejemplo, nosotros, o sea, yo lo miro desde la perspectiva clínica del dolor, pero yo no toco la parte del duelo. Y yo creo que todos los pacientes con dolor hacen un duelo porque están dejando de lado una vida que llevaban completamente pues normal y que están entrando en una fase en la cual están perdiendo mucho de la calidad de vida y muchas funciones que tenían antes. Y mira lo importante que es cuando uno trabaja en equipo abordar al paciente desde diferentes perspectivas, porque yo pienso que a medida que el médico se va especializando, se especializa en una cosa, pero deja de lado otras. Y se vuelve muy bueno en unas, pero deja de lado otras, que puede que uno sepa que existen, pero uno no sabe cómo abordarlas. Y sin lugar a dudas, yo pienso que eso del duelo es importantísimo. O sea, yo creo que yo no conozco el primer paciente con dolor crónico que esté perfectamente bien de ánimo, así tengo una muy buena red de apoyo y una muy buena actitud. Usualmente esos pacientes siempre requieren algo, sea para, no hablo de medicamentos únicamente, sino siempre requiere una ayuda más y la parte emocional, la parte mental es indispensable. O sea, mira que me parece muy bonito ese tema que tocaste. Y ahorita lo de los antidepresivos es muy cierto. Nosotros usamos antidepresivos para manejo de dolor. Hay unos muy específicos que tienen unas indicaciones, digamos, de primera línea, que es como la línea, o sea, que es como la recomendación más importante que se le puede hacer a un dolor. Y se usan antidepresivos y esto sí genera muchas como desconfianza y como dificultad en el paciente aceptarlo, porque obviamente el paciente no quiere que lo tilden de depresivo o de bipolar o de alguna otra enfermedad, pero es muy importante hablar de esto en compañía de psiquiatría, porque iniciar un antidepresivo requiere que ustedes nos ayuden a nosotros para monitorizar al paciente, para hacerle seguimiento y pues para titular el medicamento. O sea, esto me parece
muy bonito que lo hayas tocado. Sí, y por eso los trabajos en equipo son fundamentales y dar una información, porque claro, nosotros aquí no vamos pues a abordar nada particular, pero sí esta información general le ayuda a la gente a entender, bueno, que existen clínicas de dolor, que existen personas dedicadas a manejar el tema, que hay distintos abordajes para el dolor en especial. También hablabas tú, por ejemplo, del fisiatra, de terapia ocupacional, o sea, cómo hay distintos abordajes y cómo desde el punto de vista emocional hay que tener un apoyo para manejar todo el duelo, la calidad de vida y que el tema de los medicamentos no se vuelva un lío, ¿no? Porque a veces yo siempre les digo a los pacientes, un acetaminofén puede servir para un dolor de cabeza y para un dolor de rodilla, y es el mismo acetaminofén y no me enredo que porque al uno le mandaron para la cabeza y al otro para la rodilla. Eso mismo pasa muchas veces con otros medicamentos que tienen distintas funcionalidades y como decías tú, así como el dolor puede tener tres orígenes distintos, pero o varios orígenes, pero se puede dar un manejo común parecido. Pues lo mismo sucede a veces con los antidepresivos, que la gente tiene como esta angustia y este temor y de que se van a ver raros o que se van a volver adictos o que van a parecer zombies y que entonces ahora aparte de dolor van a estar pues como rotulados de algo peor y que se van a ver rarísimos. No es que siempre se utilicen, pero sí es importante que las personas sepan que cuando se utilizan se pueden utilizar por ambas indicaciones de dolor o del estado del ánimo o también incluso por una sola de las dos y que funciona muy bien siempre y cuando vayan llevando claro la indicación correcta y el acompañamiento pues de los profesionales idóneos. Y que todo esto tiene pues siempre un sustento médico, científico, que no son cosas al azar, que no son cosas porque se me antojaron o porque están de moda, sino que todo esto siempre tiene un sustento sobre el estudio, sobre la evidencia y sobre lo que la experiencia va mostrándole a cada profesional. Entonces sí me parece que esto es como lo clave de las cosas que quería pues que conversáramos para transmitirle a las personas pues en nuestro conversatorio del día de hoy, de todo lo que, pues de todas las opciones que se van teniendo en lo que es el manejo de dolor. En la evolución de los pacientes, ¿has tenido casos que tú digas qué satisfacción, que sí logran tener una buena calidad de vida y mayor funcionalidad? Me estaba preguntando por los pacientes que han tenido Ah, como éxito. exacto, que sí has podido ver que si llegan a eso que estábamos hablando de tener mayor Yo creo funcionalidad y que calidad son de la vida. mayoría de pacientes, o sea, yo creo que los pacientes de dolor crónico son pocos los que no logran mejorar. Realmente la mayoría logra mejorar bastante, tanto la calidad de vida, la funcionalidad, las relaciones interpersonales e incluso la capacidad laboral. Mucho de eso depende de qué tanto el paciente quiera mejorar, o sea, realmente la parte, digamos que yo siempre le digo al paciente que uno puede ayudarle con medicamentos, con intervenciones o con tratamientos, pero la mayor parte o el más valiente de todos o el músculo más importante de ayuda es el mismo paciente. Por esa misma razón yo pienso que el paciente que quiere mejorar, mejora. Y casi son todos. Tengo casos muy bonitos de pacientes que han mejorado bastante de dolores crónicos y por dolores de enfermedades que en verdad dañan los nervios, como el herpes zóster, la diabetes, la artritis reumatoidea y la misma fibromialgia, que es una enfermedad que realmente me parece muy dura para quienes la tienen. Y yo creo que la mayoría de pacientes que tienen como el convencimiento de que quieren mejorar, les va muy bien. Eh, Muchos de esos pacientes han mejorado también porque el tratamiento que se hace como con acuerdos del paciente, que el paciente está de acuerdo con iniciarlos, que está convencido de que puede mejorar y que el paciente tiene la confianza de que va a obtener resultados positivos. Ahora, el dolor no siempre mejora y se mantiene bien todo el tiempo. O sea, algo importante de saber del dolor crónico es que el dolor es como un sub y baja. Hay días en los que el paciente está perfecto y días en los que el paciente tiene crisis. Es un vivir con fluctuaciones que son casi que normales en este tipo de pacientes, pero que también con los tratamientos pueden mejorar. Y algo muy importante es que muchos pacientes mejoran incluso sin tener medicamentos. Entonces esto es algo que al paciente le anima mucho porque
digamos que, vuelvo y digo, digamos, la mayor responsabilidad o el mayor beneficio es el mismo paciente y es causado por él mismo. Y algo que recalca mucho, que uno tiene que decirle al paciente es que la actitud que tenga, el positivismo que tenga, eso va a hacer un cambio drástico. Usualmente los pacientes que no les va bien son aquellos que catastrofizan la situación o que se dejan como tal, como derrumbar por el dolor y que no encuentran como un beneficio, o sea, con ningún medicamento. Por eso son mucho más poquitos, o sea, la gran mayoría mejora. Bueno, esto es una mirada que me encanta porque nos da lucecitas de que sí logran las personas llevando como pues todo el protocolo y sobre todo su actitud de que hay caminos, de que sí se puede, sí logran pues funcionar y cumplir una cantidad de objetivos, de volverse a acomodar a su vida cotidiana. Eso es importantísimo. Y pues es que cada uno de nosotros siempre es la materia prima de los proyectos que emprenda en la vida. Y pues qué más que el recuperarse uno y recuperar sus proyectos y su actividad, pues haciendo lo que depende de uno. Definitivamente lo que tú dices de la parte catastrófica que está tan conectada con el tema de las emociones, todo lo que yo pienso de todas maneras me va a traer un correlato en mi cuerpo, en mi fisiología y en mi actuar. Si yo pienso que mi enfermedad es la peor, que yo soy la más de malas, que la vida se ensañó conmigo, que lo mío no va a tener solución, que mis médicos no me dan respuesta, pues ese pensamiento va a hacer que mi actitud, mi cuerpo, mi respuesta, todo sea más errática, que mi posibilidad de recuperación se disminuya pues en porcentaje. Entonces, por eso tan clave esto que estabas nombrando tú también de cómo cada paciente es la ficha fundamental en su proceso de recuperación, pero que sí se logra pues una muy buena recuperación. Dentro de los temas que hablábamos tú y yo cuando estábamos como pensando en este envío y como de qué queríamos hablar, tú me propusiste y me pareció buenísimo que habláramos de kinesiofobia. Eh, a todos nos ha pasado, para ponerlo en contexto, cuando le ponen a uno que le canalizan la vena, que uno siente que, mejor dicho, que no puede mover el brazo 1 milímetro porque uno dice, no, se me va a salir esa vaina, después me tienen que venir otra vez a chuzar y entonces uno queda tieso, donde le han canalizado, uno no se quiere ni mover. Pero claro, si uno necesita esa vena canalizada, pues más de un día seguramente en algún momento uno tiene que mover el brazo y cuando lo mueve, ya lo tienen calambrado, le duele, le cuesta y uno dice, ay, pero es que si lo muevo se me sale la aguja, si no lo muevo me duele. Algo parecido le pasa a los pacientes con dolor que tienen todo este miedo a moverse. ¿Qué nos puedes Pues contar tú de es ese más tema? frecuente de lo que uno piensa, o pues a mí, bueno, tal vez porque yo todos los pacientes con dolor me parece que es muy frecuente. Yo creo que todos los pacientes con dolor tienen miedo a moverse, incluso cuando el dolor ha mejorado. Puede que una paciente tenga una artrosis de rodilla y que le hicimos una intervención o lo operaron o le hicieron algo, pero la paciente no se quiere mover, no quiere salir a caminar como caminaba antes. Y eso va muy ligado a que si ella no se mueve, pues no sigue mejorando. Entonces es como un temor que todo paciente con dolor lo adquiere y es indispensable manejarlo porque el dolor usualmente empeora, a diferencia de lo que uno piensa que si uno guarda reposo el dolor mejora, no. Usualmente los dolores mejoran con la funcionalidad del paciente y que el paciente se vaya a mover. Uno nunca recomienda que el paciente no haga actividad física, excepto pues, digamos, está recién operado y está en el postoperatorio inmediato y que el cirujano le mandó a aguantar reposo unos días, es diferente. Pero uno usualmente con cualquier dolor crónico o una cirugía que ya pasó más de 15 días, uno lo que le manda al paciente es vaya y se mueva, vaya y camine, haga sus cosas usuales. Y si el paciente tiene temor a moverse, pues la recuperación primero se va a afectar y segundo, pues el dolor nunca va a mejorar. Entonces, esto es un temor que yo veo en todos los pacientes con dolor crónico. La verdad, muchos pacientes antes tenían una vida normal, les dio un dolor de espalda, les diagnosticaron una hernia y ahora ya no quieren salir a caminar porque piensan que les va a empeorar el dolor. Esto es una cosa que toca tratarla porque si no el paciente no mejora y no hace actividad física. Y por ejemplo, en todos los tratamientos de dolor, en todos, la primera línea de tratamiento es la terapia física, o sea, hacer ejercicio. Entonces el ejercicio es indispensable y si el paciente no se mueve, pues
se nos complica la evolución clínica. Mira, esto me pareció muy bueno cuando tú me lo propusiste porque efectivamente yo también lo veo con los pacientes en posoperatorios, con dolor, posinfarto, que la idea de moverse es, si me muevo me vuelvo a infartar, si estoy operado se me va a dañar la cirugía, se me van a saltar los puntos, si tengo material de osteosíntesis se me va a salir el material de osteosíntesis, y si es un dolor crónico es, pues, si me muevo me duele, ¿cómo voy a seguir haciendo más movimiento para que me siga doliendo? El doctor se enloqueció mandándome a hacer más ejercicio, es como la sensación de todos. Y es súper importante resaltar, así como con mayúsculas, lo que estás diciendo, que el movimiento es importante, hacia el principio incomode, hacia el principio genere tanto temor, porque el movimiento es lo que va a facilitar la recuperación y que disminuya después de que así al inicio haya cierta dificultad, al final de cuentas va a ir disminuyendo ese dolor. Por eso ponía yo el ejemplo del que tiene su catéter puesto, su venoclisis o demás, que si se moviera más normal al otro día no le está doliendo el brazo, pero por quedarse tieso no solamente tiene la aguja ahí, sino que al otro día no, le va a doler mucho moverse, y eso con un día. La gente que tiene dolor por mucho tiempo se inhibe y después le va a costar mucho más la recuperación. Yo tuve una experiencia con la primera vez que un paciente mío con trastorno neurocognitivo tuvo la fractura típica de cadera adulto mayor. Yo entré como en pánico y yo decía, ay, Dios mío, este paciente me echaba bendiciones, ¿cómo ir a hacer esta recuperación con este trastorno neurocognitivo, un Alzheimer severo, con la pues desubicación que tenía y la recuperación de la cirugía? Y me llevé una sorpresa y después lo seguí viendo ya en otros pacientes en la medida en que fue sucediendo en otras personas. Cómo el no tener el componente cognitivo del dolor les ayudaba a una recuperación altísima. Porque como se les olvida que están operados, como se les olvida que algo pasó ahí y no están pensando se me va a dañar la cirugía, me va a doler, se recuperan y se levantan muy rápido de la cirugía y caminan muy rápido, precisamente porque no le están metiendo esa cabeza, pues porque tienen una enfermedad que no se los permite. Pero en ese sentido demuestra cómo ese componente del miedo de si me muevo esto va a ser caótico, al no tenerlo les permitía una recuperación mayor. Eh, Ahí dije yo, definitivamente este no quererse mover, cómo hace que la recuperación se haga más lenta. Y cuando la gente se arriesga y dice, bueno, si el médico me dijo que sí me puedo mover, es que sí me puedo mover, cómo van arrancando a Eso funcionar es muy mucho más. cierto. Y mira que, por Aquí ejemplo, los pacientes que tienen dolor crónico a muchos les va muy bien, por ejemplo, digo yo, mencionando enfermedades, con las hidroterapias. Las hidroterapias yo siento que son benditas. O sea, los pacientes les va muy bien y les va muy bien moverse. Entonces yo siento o pues pienso que el tratar este temor, específicamente tratar de cómo explicarle al paciente, abordarlo y preguntarle, porque digamos que es una cosa que uno no tiene tan en cuenta, pero sí debería como tratar de preguntarle por qué le tiene miedo, explicar, educarlo, de pronto cómo apoyarlo, de una manera u otra va a ayudar a que el paciente se recupere y que el dolor disminuya. En realidad, esto es un tema que yo siento, así como todo lo que hemos tratado hasta ahorita, es indispensable que nosotros recibamos la ayuda de ustedes, porque siento que esta parte, pues, o sea, si no se maneja, definitivamente pues nos quedamos muy cortos en el tratamiento. sí, yo ahí invito a todas las personas que han tenido esta situación de dolor y miedo a moverse, que pregunten, porque a veces ese miedo está basado en mitos, en cosas que de pronto no tienen ningún sustento real, pero que esos mitos se Sí. fueron transmitiendo y que los hacen parte de la vida sin saber muy bien ni de dónde vienen. Pregunten, acérquense, expresen sin pena porque es que les da miedo el tratamiento o moverse, y seguramente aclarando las cosas, teniendo la información, porque pues la información le permite a uno tomar mejores decisiones seguramente en cualquier ámbito de la vida. Teniendo más información, de pronto pueden dar ese paso a que se sientan más capaces del movimiento y de la actividad que les permita esa recuperación.
Fíjate que aquí nos escribían personas que están pues acá en el en vivo. Alguien nos decía que con una sacroiliitis le daba miedo agacharse. eh, y como eso, imagínate, si uno no se puede agachar porque cree que cada vez le va a doler más, entonces pues se va a quedar la persona como si se tragara un bastón que no se puede ni mover. Eh, Alguien también escribía con respecto a la fibromialgia, y que pues a veces es más frecuente pues en mujeres entre la tercera, cuarta década de vida, y que la gente le decía, pero si usted está tan joven, ¿por qué se queja de tanto dolor, no? Todas las cosas que no son tan tangibles nos cuesta mucho más trabajo verlas, aceptarlas, manejarlas, y que bueno, que también la gente sea empática, porque el dolor de cada uno de nosotros tiene un componente subjetivo. El que califica un dolor de 10 puede que otra persona lo califique en 3, y pues el de cada uno es el de cada uno y es válido porque es lo que cada persona está sintiendo. Pero a veces somos muy dados a opinar y a criticar, oiga, pero usted sí será que le duele tanto, pero no será que usted se queja mucho, pero no será que usted exagera, si usted está joven o si usted tiene esto, si tiene lo otro. A la larga, el valor de la calificación del dolor es pues para poder saber cómo se va dando esa recuperación, y cada uno, pues es como tú decías, cada uno es dueño de su verdad y cada uno sabe qué es lo que siente y qué es lo que sufre. El tema no es entrar a invalidar ni a descalificar esa sensación, sino a entender y a poder pues apoyar y a dar como la solución que más a Mira mano se que pueda tener. eso, Te pasa mucho, me imagino, ese tema de la sí, invalidación, mira que que a la mí gente eso es se un enreda con tema eso. muy frecuente, tal vez porque otro de los dolores también muy frecuentes hoy en día, como mencioné al principio, es la fibromialgia. El paciente con fibromialgia, que es más frecuente en mujeres, pero a los hombres también les dan. Y también hay fibromialgias en niños, adolescentes, adultos mayores y adultos de la mediana edad. O sea, esta enfermedad le da a cualquiera. Esos pacientes vienen con el peor síntoma es que sienten que nadie les cree. Y claro, todos los exámenes son normales. La fibromialgia en parte es como un diagnóstico que es pasivo en el sentido de que todo está normal y uno termina haciendo el diagnóstico porque como todo está normal pero al paciente le duele, uno termina haciendo como unas escalas y dice, ok, es fibromialgia. Estos pacientes, además de que les duele todo y que todo el mundo les invalida, pues o no les cree la parte del dolor, la paciente no se quiere mover, quiere estar en reposo, le tiene miedo a hacer ejercicio, le tiene miedo a hacer un montón de actividades. Es un dolor que se vuelve difícil de manejar, es porque el componente emocional de que sienten que nadie les cree, la parte que no se puede mover, pues definitivamente empeora como tal el pronóstico. Es muy frecuente este tipo de pacientes. Hablo de la fibromialgia porque es un tema ahorita que es muy controversial y que es muy conocido, pero esto aplica para otros dolores. Como yo les mencionaba, hay exámenes, bueno, hay muchos dolores que no tienen exámenes clínicos que den un diagnóstico preciso. Por ejemplo, otra es la neuropatía diabética. Hay un paciente diabético que le duelen los piecitos, que le arden o que le arden las manitos, y uno le hace la electromiografía, que es el examen para ver si los nervios están bien, y le sale normal. ¿Por qué? Porque pues este tipo de neuropatías no las alcanza a coger este tipo de examen. Entonces el hecho de que salga normal un examen no quiere decir que el paciente no sufra de dolor, el paciente lo tiene. Y lo primero que hace el médico, lo primero que uno debe hacer es creerle al paciente, tratar el síntoma y ayudarle. Pero parte de que el paciente tenga exámenes normales y tenga dolor hace que el paciente pues como tal se sienta discriminado, que se sienta aislado, que se sienta como juzgado, porque lastimosamente estamos en un mundo en el cual el paciente que uno no le encuentra algo tangible, pues empieza como a ser estigmatizado. Y esto genera como tal mucha limitación pues en la parte clínica y obviamente en la parte de recuperación. Por eso es tan importante que yo pienso que todo el componente psicológico del paciente con cualquier tipo de dolor crónico sea manejado de manera integral, porque se vuelve indispensable. Es que en realidad cuando uno remite a un paciente a psiquiatría, que uno debiera remitirlos a todos, el paciente además se siente atacado por uno, porque pero ¿por qué me mandan si yo no estoy loco? ¿Sí? Y no es eso. Esto es algo que yo quería mencionar y me parece muy importante, y es que uno siempre se apoye porque el componente emocional en un dolor crónico se ve afectado por diferentes frentes.
diferentes, o sea, o por el dolor, o por la sociedad, o por el trabajo, o por los amigos, o por la familia. Y por eso es tan importante que uno trabaje de manera integral, porque incluso el mismo paciente ni siquiera se da cuenta que eso es una parte que lo está dejando atrás en la recuperación. Entonces, sí, uno se enfrenta frecuentemente a este tipo de procesos y por esa razón yo creo que es una cosa indispensable hacer un tratamiento integral que involucre diferentes puntos y entre más involucren puntos, entre más involucren estrategias distintas, más probabilidades tiene de recuperarse el paciente. Sí, súper importante saber que aunque hay cosas que no se pueden ver en un examen, igual están, igual se pueden manejar y pueden tener pues un avance positivo. Ojalá pues las personas en general aprendan a ser más empáticas y de pronto que no entremos todos como en esa tendencia a descalificar porque todos somos muy de como Santo Tomás, ¿no? Meter el dedo en la llaga, verificar que sí para yo poder creer, pues todavía hay muchas cosas, la medicina no es una ciencia exacta, todavía hay muchas cosas que seguimos entendiendo y aprendiendo, pero no quiere decir que no podamos encontrar alivios mientras seguramente seguimos avanzando en muchas cosas. Y ahí está ese tema del cual tú hablabas de la fibromialgia, que hoy es el terreno de todos y de ninguno, y que los pacientes sufren muchísimo por eso, porque pues tienen muchos síntomas, los exámenes son normales y los pobres pacientes se desconsuelan mucho ante los exámenes normales, porque es una ambivalencia, ¿no? No quiero que me salga nada malo, pues Sí. porque nadie quiere que le digan que tiene una enfermedad de Z, pero es que si me salen los exámenes buenos, entonces, ¿qué es lo que tengo y quién me va a creer? Entonces, esa ambivalencia es parte también de la que complica la evolución de los pacientes, porque a veces quieren que se sigan haciendo exámenes con ese afán de poder encontrar algo para creerme yo mismo que no estoy exagerando, para creerme yo mismo que sí me merezco un tratamiento y pues para que los demás también me puedan apoyar. Son muchas las aristas que tiene todo este tema del manejo de dolor. Yo creo que podemos dar un par de minuticos si las personas quieren hacernos alguna pregunta, algo que quisieras tú añadir desde tu perspectiva en todo esto de No, dolor realmente crónico. me parece muy interesante este tipo de charlas, la verdad me parece muy bonito porque uno no tiene a veces el tiempo, no, el tiempo sí lo tiene, pero a veces no tiene las herramientas para mostrar al paciente la importancia de que dos especialistas distintos aborden un mismo paciente. Y es muy chévere porque esto le abre los ojos al mundo y le abre como los ojos a los familiares, al paciente, a la sociedad, de que hay temas que son muy importantes manejarlos de esta manera, que realmente es imprescindible hacerlo así. Entonces me parece muy lindo hacer esto, estoy muy agradecida contigo. Eh, Me parece que fue una charla que me gustó mucho y pues no, por ahora no quiero aportar nada más. Sí quiero ver si de pronto alguien quiere hacer Ay, sí. preguntas. Vamos a ver si alguien por aquí nos preguntan. Mientras, pues mira, muchas gracias porque la idea, a ver, digamos que las redes sociales pueden tener tantas perspectivas que a veces pueden generar malestar, pero bien usadas y con todo en equilibrio, pues pueden ser de una buena información, de una información veraz, de una información científica, de una información general, porque claramente en redes no se pretende dar ningún tratamiento, ni ningún diagnóstico, ni un acercamiento individualizado, pero sí esta información general que le puede dar lucecitas a las personas, ideas de saber qué pueden hacer, de saber que sí pueden tener mejorías, de que pueden tener distintos enfoques, y de eso se trata este trabajo en redes, ¿no? Como aportar desde un conocimiento basado en la experiencia, en la evidencia y el estudio, pues para ayudarle un poco a esta humanidad desde lo que por lo menos tú y yo hemos podido aprender y practicar en el día a día. Así que pues súper agradecida también de que nos des tu espacio. Todo esto implica pues que uno se de su tiempo y de su conocimiento, y es pues algo maravilloso que quisieras estar hoy con nosotros, pues aquí aportando en algo que, como hablábamos al inicio, el tema del dolor a todos nos inquieta, todos los dolores nos preocupan, y todos quisiéramos saber mucho pues como de este tema. Así que yo creo que hemos
podido dar una mirada general, una mirada útil, hemos dejado seguramente ideas. De momento, pues no nos han hecho como ninguna pregunta nueva por aquí, voy a revisar nuevamente. Alguien hablaba pues de dolores tipo todas las neuralgias del trigémino y demás, que también pues pueden dar estos dolores crónicos y que también requieren ese abordaje multidisciplinario. También había un par de personas que comentaban sobre fibromialgia, que habían comentado pues al inicio de lo difícil pues de entender el diagnóstico y de volver a retomar la vida, pero la mayoría de las personas también con fibromialgia logran tener pues nuevamente retomar todas sus actividades, y ahí sí que juega el tema del ejercicio también, de la actividad y del movimiento como parte de la recuperación y a largo plazo, ¿no? No solamente la actividad mientras se mejora el malestar, sino que en todo este tema de dolor crónico el movimiento no es por unos días, sino que la idea es crear una rutina a largo plazo, incluso más allá de los temas de dolor y de temas inflamatorios. El movimiento es vida, y el movimiento también desde el punto de vista del estado de ánimo es fundamental para que esa química del cerebro se regule, se estabilice. Yo siempre les insisto mucho a mis pacientes, la salidita a tomar el rayito de sol, porque ahí estamos teniendo varias cosas, ¿no? Movimiento, salida, ver gente, interactuar en la medida de lo posible, y el sol, la vitamina D, los ritmos circadianos, cómo ahí puede uno, y como el solecito también ayuda al tema de dolor ahí un poquito, como ahí tenemos a mano cosas que podemos hacer, y no solamente por dolor, sino como parte de hábito y de nuestro autocuidado e importante dentro de nuestras rutinas diarias. Eso es muy importante, todas esas rutinas y todas las cosas que generen como distracción, alegría, que se relajen, eso ayuda bastante. Y definitivamente yo sí creo que el moverse es una cosa que mejora a cualquier persona. Todas esas herramientas son útiles. O sea, y otra cosa que pienso es que cuando uno tiene dolor, cualquier cosa no sobra. O sea, si a uno le alivia tomarse un tinto, si a uno le alivia salir a caminar, si a uno le alivia irse a tierra caliente, porque además dentro del dolor crónico hay muchos matices. Yo te puedo decir que hay muchos pacientes que me dicen, es que en clima caliente me duele menos, y yo le creo, porque muchos pacientes lo dicen, es que cuando yo me estreso me duele más, y es cierto. Entonces, hacer cualquier cosa que genere alivio, así sea un poquito, al paciente le sirve, hágalo. Entonces, eso es algo muy importante, y por esa razón yo pienso que esas herramientas, esas recomendaciones pueden jugar a favor de cualquier persona. Ahí juega nuevamente el tema de cómo veo yo mi vida, mi dolor y mis soluciones. Si yo estoy más observante de qué me sirve, de qué me funciona, menos observante de que por qué me tocó esto tan maluco, sino de qué me ayuda, puede cada uno ir encontrando, pues sí, sus propias respuestas, que cada quien encontrará todo lo que particularmente le vaya funcionando. Así que pues muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado este rato, gracias por ampliarnos el conocimiento y por darnos lucecitas en este tema tan importante. Que tengas muy buena noche, que descanses, y buena noche para todas. Muchas gracias a ti y buena noche también.